Parece un diseño mucho más novedoso. Sí, sin duda. ¿Este elemento quedaría mejor aquí? Ujú. Se ve bastante bien. Así Así es. es. Entonces sigamos con este diseño. Bien. Oye, Chen-Yin, te noté bastante callada en nuestro debate. ¿Sientes que algo te limita? Estos días siempre parece que estoy equivocada en mis opiniones y eso me hace sentir limitada. Me preocupa que digan que, siendo líder de equipo, ¿por qué me equivoco? Siempre que lo pienso, no me atrevo a hablar en los debates. A veces, cuando los hermanos acuden a mí con preguntas, me siento reacia a hablar. En cuanto empiezas a pensar así, es fácil estar limitada. Yo me hallaba en un estado similar. ¿Cómo lo corregiste al final? ¿Te importaría contárnoslo? Sí. Con gusto. En marzo del año pasado, la iglesia me asignó la supervisión de una iglesia. Estaba muy emocionada, porque creía que ser elegida supervisora significaba que debía haber sobresalido en aquellos equipos y que estaba por encima del resto. Además, prometí en silencio que, en lo sucesivo, me esforzaría por demostrar a los hermanos y hermanas que estaba hecha para el puesto. En mi primer día como supervisora, mi compañero Chen Min me dijo: algunos equipos no están logrando buenos resultados. Tenemos que compartir con ellos mañana mismo. Entré en pánico cuando me lo dijo, pues no estaba al corriente del trabajo de cada equipo y no tenía claros los asuntos y problemas de todo el mundo. Si mi enseñanza no abordaba su estado y no resolvía sus problemas, ¿qué opinión se harían de mí? ¿Creerían que no sabía resolver problemas prácticos y que no estaba hecha para ser supervisora? Pensé en pedir a Chen Min que pospusiera la reunión. Pero el desempeño de varios equipos se estaba resintiendo y el problema ya no se podía posponer. ¿Qué debía hacer? Mientras me atormentaba esta decisión, Chen Min me envió el informe de progresos actual de cada equipo. Me familiaricé a prisa con el informe y me preparé para la reunión del día siguiente. En la reunión, un hermano dijo que acababa de empezar a formarse en la prédica del Evangelio y no sabía si estaba desmintiendo claramente diversas nociones religiosas, por lo que comentó su entendimiento y nos pidió que señaláramos cualquier error. Entonces pensé, tengo que ser meticulosa y demostrarle a los hermanos que esta supervisora tiene ideas de las que vale la pena tomar nota. Así que presté especial atención a lo que él compartió. Y tras reflexionarlo a fondo dije: creo que tus enseñanzas están muy bien y resolverán el problema. Pero inmediatamente Chen Min señaló: no explicaste el punto clave utilizado para abordar esta noción. Fue algo vago y los demás no lo entenderán. Luego compartió algunos detalles sobre su entendimiento del problema. Al ver lo práctico y realista de las enseñanzas de Chen Min y cómo el resto asentía con la cabeza, me ruboricé de inmediato. Y pensé, ¿qué opinarán de mí estos hermanos? ¿Creerán que esta supervisora recién ascendida no es tan buena? Pues ni siquiera supe detectar un problema tan obvio. De solo pensarlo, no encontré nada que decir y sentí mucha vergüenza. No me atrevía a mirar a nadie a la cara y fijé mi mirada en la computadora.
el tiempo me parecía que iba a cámara lenta. Justo después, los hermanos se pusieron a hablar de otro asunto. Me sentí muy nerviosa. Me preocupaba qué dirían de mí si mis ideas volvían a estar mal. ¿Les parecía que no se me daba bien analizar problemas y cuestionarían mi capacidad para servir como supervisora? Solo de pensarlo, no me atreví a compartir otra opinión. También pensé que hable primero Chengmin, y yo tan solo resumiré lo que él diga. De ese modo no me equivocaré, y no quedaré mal frente a nadie. Pero cuanto más trataba de eludir las miradas, más quedaba en evidencia. Una hermana me preguntó, ¿puede realmente esta enseñanza resolver el problema? Respondí que sí. Pero, en cuanto contesté, Chengmin exclamó, «Es un poco simplista tu enseñanza. No desmentiste del todo esta noción religiosa, y aún quedan varios aspectos que hay que abordar». Después de escucharlo, yo llegué a pensar, Chengmin tiene toda la razón. Esto ha vuelto a revelar que mi opinión es incorrecta. Era como si me hubieran abofeteado públicamente y me sentía fatal. Había compartido 2 opiniones incorrectas seguidas. ¿Qué podían pensar ahora de mí los hermanos? ¿Les parecía inadecuado mi desempeño? Ya que no sabía predicar el evangelio y se preguntarían cómo me habían elegido supervisora. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Era una vergüenza terrible y solo quería encontrar dónde esconderme. Luego, al debatir otros asuntos de trabajo, como no me apetecía pensar en ellos, hice algunos comentarios muy superficiales. Después de que Chengmin compartiera su opinión, en ocasiones no dije nada. Sin darme cuenta, el día había terminado y tuve una sensación de vacío y culpa a la vez. Era consciente de que este equipo no estaba logrando resultados. Los hermanos se habían topado con problemas en el deber, y yo debía buscar la verdad con todos para resolverlos. Así es. Pero como las opiniones que había compartido estaban equivocadas, no me atrevía a decir más. Estaba eludiendo mi responsabilidad. Por ello, oré a Dios y busqué, preguntándole en qué aspecto de la verdad debía entrar para resolver mi problema. Al día siguiente, encontré unas palabras de Dios que me ayudaron a comprender mi estado. Las personas mismas son objetos de la creación. ¿Pueden los objetos de la creación alcanzar la omnipotencia? ¿Pueden alcanzar la perfección? ¿Y pueden alcanzar la impecabilidad? ¿Pueden alcanzar la destreza en todo? ¿Llegar a entenderlo? ¿Ver la esencia de todo y ser capaces de cualquier cosa? No pueden. Sin embargo, dentro de los humanos hay un carácter corrupto y una debilidad fatal. En el momento en que aprenden una habilidad o una profesión, las personas sienten que son capaces, que tienen estatus y valor, que son profesionales. Sin importar cuán mediocres sean, quieren envolverse como figuras famosas o nobles, convertirse en una celebridad de poca importancia y hacer creer a la gente que son perfectos y sin ningún defecto. Desean hacerse famosos, poderosos, figuras de gran importancia, y quieren ser fuertes, capaces de cualquier cosa y de lograrlo todo. Creen que si pidieran ayuda, parecerían incapaces, débiles e inferiores y la gente los despreciaría. Por eso siempre quieren mantener las apariencias. ¿Qué tipo de carácter es este? La arrogancia de estas personas no tiene límite. Han perdido todo sentido. No quieren ser como los demás. No quieren ser gente corriente.
no quieren ser gente normal, sino superhumanos, personas elevadas, peces gordos. Este es un gran problema. En cuanto a las debilidades, deficiencias, ignorancia, estupidez y falta de entendimiento dentro de la humanidad normal, lo cubren todo y no dejan que otras personas lo vean, y siguen disfrazándose. Amén. 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 Las palabras de Dios exponían mi estado actual. Creía que, como supervisora, debía tener idea de todos los problemas y que todas mis opiniones debían ser valiosas. Así que fingía entender todo y tener una idea de todos los aspectos del trabajo para ganarme el respeto de los hermanos. En las reuniones siempre me preocupaba no saber resolver problemas y que todos creyeran que no tenía lo necesario para el puesto. Entonces, cuando decía algo incorrecto, me preocupaba todavía mucho más que me despreciaran. Para preservar mi imagen y mi estatus de supervisora, proyectaba una imagen falsa y no compartía mis opiniones. Incluso esperaba que mi compañero hubiera hablado para intervenir con mi resumen, a fin de ocultar mis imperfecciones a los demás. Cuando los hermanos debatían problemas que habían tenido en el trabajo, yo ya no tenía más ganas de hablar. Y no podía pensar más que en mi estatus y mi reputación. No había cumplido ni en lo más mínimo con mi deber. Cierto. En realidad, tan solo era un ser creado normal, no una erudita ni una aprendiz de todo. Había verdades que no comprendía, asuntos que no captaba, y mis opiniones solían estar equivocadas, pero esto era normal. Así es. Así es. Me hacía falta la actitud correcta hacia mis imperfecciones. Si descubría anomalías en mí, debía rectificarlas. Fueran correctas o no mis ideas y opiniones, debía dedicarme al trabajo y cumplir con mis responsabilidades. Cierto. Claro. Rectificada mi mentalidad, empecé a sincerarme conscientemente sobre mi corrupción y sobre mis defectos, a mostrar mi yo real ante los hermanos. Al debatir los problemas, solo comentaba sobre lo que sabía y no me sentía limitada. Gracias a Dios. Cuando reconocemos nuestros defectos y dejamos de proyectar una falsa imagen, nos sentimos liberados. Así es. Cierto. Después, no obstante, sucedió un incidente que me devolvió a mi estado anterior. Una vez asistimos a la reunión de otro equipo. Una hermana se hallaba en mal estado. Desde su destitución se había sumido en una actitud defensiva y en la incomprensión. Yo quería hablarle de la voluntad de Dios en ella, pero pensé que no tenía experiencia en estas materias y me preocupó que, de no enseñar de forma práctica, los hermanos dijeran que solo recitaba doctrinas y no tenía ninguna realidad de la verdad. Sin embargo, conocedora de mi responsabilidad de enseñar, proseguí y le hablé de lo que yo sabía. Sin embargo, después de hablarle, aún se veía oprimida. Entonces, Chen Min me reveló y describió cómo, cuando a él lo destituyeron, reflexionó en torno a su carácter corrupto a través de las palabras de Dios y de cómo logró entenderse y despreciarse. Halló una senda de práctica y se transformó. Así aprendió que el fracaso y la destitución son formas que adoptan la salvación y el amor de Dios. La hermana asentía mientras él hablaba y dijo: «Estoy en el mismo estado. Tu enseñanza me ha aportado una senda a seguir». Al oír esto, me sentí feliz porque ella había comprendido la voluntad de Dios y también algo molesta, porque suponía que los demás creerían que yo solo recitaba conocimiento doctrinal y que no estaba hecha para ser supervisora. Los días posteriores, tanto si se trataba de resolver problemas de trabajo como de los estados de los hermanos, no paraba de preocuparme que mi enseñanza no los resolviera,
por lo que callaba. Incluso cuando compartía mis ideas, tenía que pensármelo casi hasta la saciedad y a veces le preguntaba primero a Sheng-min y solo las compartía, si él estaba de acuerdo. En realidad, yo sí tenía conocimientos de diversos asuntos y muchas opiniones e ideas propias. Pero como me preocupaba revelar mis defectos y decía algo incorrecto, no me atrevía a hablar. Estoy en el mismo estado. Mientras más me preocupo por no equivocarme, más limitada me siento. Así es. Más tarde me presenté ante Dios en oración. Amado Dios, últimamente me limitan el estatus y la reputación en mi deber. Me preocupa que si enseño mal, no pueda resolver los problemas, así que no me atrevo. No cumplo mis responsabilidades y me siento culpable. Te pido me guíes para hacer introspección y conocerme, para poder liberarme de este estado. Amén. Amén. Tras orar encontré unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: algunas personas cumplen con su deber de forma relativamente responsable y son aprobadas por los escogidos de Dios, por lo que son cultivadas por la Iglesia para convertirse en líderes u obreros. Después de alcanzar el estatus, empiezan a sentir que sobresalen de las masas y piensan: ¿por qué la casa de Dios se ha fijado en mí? ¿No es porque soy mejor que todos vosotros? ¿No suena esto como algo que diría un niño? Es inmaduro, ridículo e ingenuo. En realidad, no eres en absoluto mejor que los demás. Es solo que tú posees los requisitos necesarios para ser cultivado por la casa de Dios. Otra cosa es que puedas o no asumir esta responsabilidad, cumplir bien este deber o hacer lo que se te ha confiado. Cuando alguien es elegido líder por los hermanos y hermanas, o la casa de Dios lo promueve para que lleve a cabo determinado trabajo o deber, esto no significa que tenga un estatus o una identidad especiales. Que las verdades que comprenda sean más profundas y más numerosas que las de otras personas, y ni mucho menos que esta persona sea capaz de someterse a Dios y no traicionarlo. Naturalmente, tampoco significa que conozca a Dios y que sea una persona temerosa de Él. De hecho, no ha logrado nada de esto. La promoción y el cultivo son solamente promoción y cultivo en el sentido más simple. Y no es lo mismo que haber recibido un destino y aprobación por parte de Dios. Su promoción y cultivo simplemente significan que ha sido promovida y está a la espera de ser cultivada. El resultado final de este cultivo depende de si esta persona busca la verdad y de si es capaz de elegir la senda de búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué objetivo y trascendencia tiene promover y cultivar a alguien? El que dicha persona, como individuo, sea promovida para formarla, para regarla e instruirla de manera especial, lo que la capacitará para comprender los principios de la verdad y los principios para hacer distintas cosas, así como los principios, medios y métodos de resolución de diversos problemas,
así como cuando se encuentra ante diversos tipos de ambientes y personas, cómo manejarlos y tratarlos según la voluntad de Dios y de una manera que preserve los intereses de la casa de Dios. Indica esto que el talento promovido y cultivado por la casa de Dios tiene suficiente capacidad para asumir el trabajo y cumplir bien con su deber durante el periodo de promoción y cultivo o antes de ellos? Por supuesto que no. En este caso, es inevitable que, durante el periodo de cultivo, estas personas experimenten el trato, la poda, el juicio y el castigo, sean desenmascaradas y hasta relevadas. Es normal, y esto es lo que significa ser formado y cultivado. Todo el mundo es igual ante la verdad. Quienes son promovidos y cultivados no son mucho mejores que los demás. Todos han experimentado la obra de Dios alrededor del mismo tiempo. Aquellos que no han sido promovidos ni cultivados también deben buscar la verdad mientras cumplen con el deber. Nadie puede privar a nadie del derecho a buscar la verdad. Algunos son más entusiastas en su búsqueda de la verdad y tienen cierta aptitud, por lo que son promovidos y cultivados. Esto obedece a los requisitos de la obra de la casa de Dios. Entonces, ¿por qué tiene estos principios de ascender y usar a la gente la casa de Dios? Debido a que existen diferencias en el calibre y la personalidad de la gente, y cada persona elige una senda distinta. Esto conduce a diferentes resultados en la fe de las personas en Dios. Los que buscan la verdad se salvan y se convierten en personas del reino, mientras que los que en absoluto aceptan la verdad, los que no son devotos en su deber, son descartados. La casa de Dios cultiva y utiliza a las personas en función de si buscan o no la verdad y de si están dedicados a su deber. ¿Existe alguna distinción de jerarquía entre las diversas personas en la casa de Dios? De momento, no hay jerarquía entre estas diversas personas respecto a su estatus, puesto, valía o cargo. Al menos mientras Dios obra para salvar y guiar a la gente, no hay diferencia entre el rango, el puesto, la valía o el estatus de las personas. Lo único distinto es la división del trabajo y las funciones desempeñadas en el deber. Amén. Amén. Con las palabras de Dios aprendí que era pasiva, negativa y temerosa de enseñar, porque me había colocado a mí misma sobre un inmenso pedestal como supervisora. Creía que mi ascenso al cargo de supervisora significaba que era mejor que otros, que tenía buena percepción, que tenía una interpretación excepcional de los asuntos y que mi desempeño en el trabajo sobresalía del resto. Así, una vez que asumí este cargo de supervisora, no dejé de querer demostrar a todos que sobresalía en todos los sentidos y que era capaz de hacer este trabajo. Quería atraer el respeto y la aprobación de todos. Cuando mis opiniones estaban equivocadas y no resolvía los problemas de los demás, me preocupaba
que todos dijeran que no tenía la capacidad para ser supervisora, por lo que comencé a proyectar una falsa imagen. Me volví temerosa de hablar. Ni siquiera me atrevía a hablar cuando observaba problemas evidentes de los demás. Cuando sí hablaba, primero tenía que pensarlo mucho, o buscaba obtener una aprobación de mi compañero. Si no, no daba ideas ni actuaba voluntariamente. Me había vuelto pasiva en el deber. Cierto. Creí que lo que había recibido de Dios era un título, no un deber ni una responsabilidad. El estatus me había atrapado y controlado por completo. De hecho, no me habían elegido supervisora por ser mejor que el resto, ni por entender más, ni tampoco por estar hecha para el puesto. La iglesia me estaba cultivando por mi aptitud y mis talentos. Me formaba para resolver problemas con la verdad y ocuparme de los asuntos según los principios y corrigiendo mis imperfecciones, para que comprendiera la verdad y entrara en la realidad cuanto antes. Así es. No obstante, no estaba garantizado que supiera cumplir bien mi deber y mis responsabilidades. La clave era si sería capaz de seguir la senda de búsqueda de la verdad y de cumplir con el deber según las exigencias de Dios. Cierto. Así es. Pero erróneamente, creía que yo sobresalía porque me habían hecho supervisora y que tenía más estatus que los demás. Yo no me conocía y mis ideas eran absurdas. En la iglesia no distinguimos a las personas por su estatus. Tan solo tenemos deberes distintos. Los líderes y obreros no son superiores a los demás. Todo el mundo emplea su talento en el deber que se le asigna. Colabora y se complementa. Así es. Exacto. Luego encontré otras palabras de Dios que me impactaron profundamente. Los anticristos creen que si les gusta hablar y abrir su corazón siempre a los demás, todos los conocerán y pensarán que no tienen nada de profundidad, sino que son gente corriente y dejarán de respetarlos. ¿Qué implica que los demás no los respeten? Que ya no ocupan un lugar elevado en el corazón de los demás y parecer muy vulgares, muy ignorantes, muy corrientes. Esto es lo que los anticristos no quieren ver. Por eso, cuando ven que alguien se expone ante los demás en la iglesia y dice que ha sido negativo y rebelde hacia Dios, dice qué errores cometió en el pasado y que hoy está sufriendo y le duele no haber sido una persona honesta, los anticristos piensan que estas personas son estúpidas e ingenuas. Ellos nunca dicen tales cosas, sino que las ocultan. Hay algunos que hablan poco, porque son poco aptos, porque son ingenuos y tienen pocas ideas. Los de la calaña de los anticristos también hablan poco, pero no por eso, sino por un problema de carácter. Hablan poco al ver a los demás. Y cuando los demás hablan de un asunto, ellos no dan su opinión a la ligera. ¿Por qué no dan su opinión? Primero, no tienen la verdad y no pueden comprender a fondo un asunto. En cuanto hablan, cometen errores y los demás podrían ver cómo son y los despreciarían. Por eso fingen silencio y profundidad, de modo que los demás no puedan evaluarlos con exactitud, haciéndoles creer que son brillantes. Así nadie pensará que son poca cosa. Además, ante su conducta tranquila y serena, la gente los estimará y no los despreciará. Estas son la astucia y la maldad de los anticristos. No quieren que los demás los descubran, conocen su propia medida, pero albergan una intención despreciable: hacer que los aprecien. ¿Existe algo más repugnante? Amén. Amén. Las palabras de Dios me revelaron que los anticristos no comparten sus opiniones. Temen que en cuanto las compartan,
todo el mundo verá cómo son realmente y que van a perder su estatus e imagen ante los demás. Por eso son muy reservados para que no los descubran. Este es el malvado carácter de un anticristo. Así es. Me di cuenta de que yo actuaba de esa misma manera. Era reacia a compartir mis opiniones, porque en realidad tenía un objetivo despreciable en mente, que era ocultar mis defectos y disfrazarme de figura loable que comprendía la verdad. Quería atraer la admiración y el elogio de los hermanos. Me preocupaba equivocarme si hablaba demasiado, y todos vieran mi verdadero yo, me perdieran el respeto y pensaran que no era apta para ser supervisora. Para conservar mi estatus y reputación, cuando los hermanos se topaban con algún problema en el deber, opinaba de manera superficial o me abstenía de hacerlo para ocultar mis imperfecciones y que los demás no vieran cómo era realmente. Era un carácter muy engañoso. La iglesia me asignó el servicio de supervisora para que pudiera buscar la verdad para resolver problemas prácticos y para que colaborara con los hermanos en el deber. Sin embargo, para conservar mi estatus y reputación y ocultar mis imperfecciones a los demás, dejé de cumplir con mis deberes y responsabilidades y únicamente procuraba presumir de puntos fuertes para que me admiraran e idolatraran. Iba por la senda del anticristo de resistencia a Dios. Antes tan solo me creía demasiado vana. Pero con tu enseñanza y análisis, ahora veo que disimular para ganarme la admiración y la idolatría ajenas son características de un anticristo. Es un estado muy precario para estar en él. Así es. Entonces sentí algo de miedo. Así que me presenté ante Dios en oración para pedirle que me guiara hasta hallar una senda de práctica. Después encontré estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: la Iglesia promueve y nutre a algunas personas, y esto es algo bueno. Es una bonita oportunidad para ser formado. Se puede decir que han sido elevadas y agraciadas por Dios. Entonces, ¿cómo deben cumplir con su deber? El primer principio al que deben atenerse es el de comprender la verdad. Cuando no entiendan la verdad, deben buscarla. Y si todavía no entienden después de buscar, pueden encontrar a alguien que sí entienda la verdad y con el que comunicar y buscar, lo cual hará que la solución del problema sea más rápida y oportuna. Si solo te concentras en dedicar más tiempo a leer las palabras de Dios por tu cuenta y en pasar más tiempo reflexionando sobre estas palabras, a fin de lograr la comprensión de la verdad y resolver el problema, se trata de un proceso demasiado lento. Como dice el refrán, el agua lejana no apagará una sed acuciante. Si, en lo que respecta a la verdad, deseas progresar rápidamente, entonces debes aprender a trabajar en armonía con los demás, a hacer más preguntas, a buscar más. Solo entonces tu vida crecerá rápidamente y serás capaz de resolver los problemas sin demora, sin ninguna demora en ninguno de ellos. Ya que acabas de ser promocionado y aún estás en periodo de prueba, y además no posees un auténtico entendimiento de la verdad, ni la realidad de la verdad, porque aún te falta esta estatura, no pienses que tu promoción significa que posees la realidad de la verdad.
No es así. Se te selecciona para la promoción y el cultivo simplemente porque tienes un sentido de carga hacia el trabajo y posees el calibre de un líder. Has de tener tal razón. Si después de que se te ha promovido y se te ha usado, desempeñas la función de líder u obrero y crees que tienes la realidad de la verdad, que eres alguien que busca la verdad, y si, independientemente de los problemas que tienen los hermanos y hermanas, finges que entiendes y que eres espiritual, entonces esta es una estúpida manera de ser, y es la misma de los hipócritas fariseos. Debes hablar y actuar con la verdad. Cuando no entiendas, puedes preguntar a otros o buscar respuestas y tener comunicación con lo alto. Esto no tiene nada de vergonzoso. Aunque no preguntes, lo alto conocerá tu verdadera estatura y sabrá que la realidad de la verdad está ausente en ti. Lo que deberías hacer es buscar y comunicar. Este es el sentido que debería tener la humanidad normal y el principio al que deberían atenerse los líderes y los obreros. No es algo de lo que haya que avergonzarse. Si piensas que una vez que eres líder, es vergonzoso estar siempre preguntando a otras personas o a lo alto, o no entender los principios, y si luego montas un numerito, fingiendo que entiendes, que sabes, que eres capaz de trabajar, que puedes hacer cualquier trabajo de la iglesia, y no necesitas que nadie te recuerde o comunique contigo, o que alguien te provea o te apoye, entonces esto es peligroso. Y esto es demasiado arrogante y santurrón, demasiado falto de razón. Ni siquiera conoces tu propia medida. ¿Acaso eso no te convierte en un idiota? Tales personas no cumplen con los criterios para ser promovidos y alimentados por la casa de Dios, y tarde o temprano serán reemplazados o expulsados. Ya sean los que han sido promovidos, cultivados como líderes u obreros, o los que poseen diversos talentos profesionales, todos son corrientes, han sido corrompidos por Satanás y no comprenden la verdad. Por eso, nadie debe disimular ni ocultarse, sino aprender a estar en comunión abiertamente. Si no entiendes, entonces no finjas entender. Si no sabes hacer algo, admite que no sabes hacerlo. Independientemente del problema o la dificultad que tengas, debes compartirlo con todos y buscar la verdad para encontrar una solución. Ante la verdad, todo el mundo es como un niño. Todo el mundo es pobre y lamentable y totalmente insuficiente. Lo que la gente debe hacer es ser obediente ante la verdad y tener un corazón humilde y anhelante. Tienen que buscar y aceptar la verdad antes de practicarla y someterse a Dios. Haciendo esto mientras cumplen sus deberes y en la vida real, las personas pueden entrar en la realidad de la verdad de las palabras de Dios. Amén. Amén. Al meditar estas palabras, hay una senda de práctica.
Debía debatir aquello que entendiera y tener la actitud correcta hacia mis defectos, y abstenerme de fingir que entendía. Si no comprendía algo, debía buscar y hablar con los demás. Solo trabajando juntos haremos bien nuestro deber. Sí. Siempre intentaba ocultar mis imperfecciones y no afrontaba el hecho de que tenía un problema, ni buscaba la verdad para resolverlo. Así, jamás lograría mejorar, ni sería eficaz en el deber. Así es. En esa época pasé por muchos reveses y varios fracasos que revelaron mis defectos, pero que también me hicieron consciente de mi nivel. Para en adelante trabajar y comportarme de forma práctica. Aprender a colaborar, buscar la verdad y actuar según los principios serían grandes logros. Cierto. Luego, fui capaz de ser mucho más abierta en mis reuniones con todos los equipos. En una reunión, advertí que 2 hermanas competían por la reputación y la ganancia, y quise buscar unas palabras de Dios para enseñarles. Pero pensé, tengo experiencia en este asunto, pero no a profundidad. Me despreciarán si mi enseñanza es muy superficial y dirán que no soy apta para ser supervisora. Tal vez no debería enseñarles. Me percaté entonces de que de nuevo iba a proyectar una falsa imagen. Me acordé de unas palabras de Dios. Todos los que creen en Dios deben entender su voluntad. Solo los que hacen bien sus deberes pueden satisfacer a Dios, y solo completando la comisión de Dios harán bien su deber. Entonces, ¿qué criterio hay que satisfacer para cumplir con la comisión de Dios y llevar a cabo el deber correctamente? Hacerlo con el alma, mente, fuerza y corazón. Amén. Como había aceptado ese deber, debía cumplirlo de la mejor manera. Había advertido el mal estado de las hermanas, así que debía hacer todo lo posible por enseñarles la verdad y sustentarlas. Dejar que tomaran conciencia de su carácter corrupto, para que pudieran dejar de competir por la reputación y la ganancia, y pudieran cumplir con el deber. Solo de esa manera yo cumpliría con mi deber. Es cierto. Me di cuenta de que es bueno enseñar la verdad para resolver problemas. Es un testimonio de Dios y lleva a la gente ante Él. Pero yo solo lo consideraba un medio para ganar admiración de los demás. Era despreciable y estaba asqueada de mí misma. No quería seguir viviendo así. Solo quería cumplir con mis deberes y responsabilidades y enseñar acerca de todo lo que descubriera y entendiera, para brindar ayuda práctica a las hermanas. Bien. Al decidirme, busqué unas palabras de Dios para enseñarles. Me sorprendió que las hermanas tomaran conciencia de su estado después de escucharme. Di gracias a Dios por su conocimiento de sí mismas y por su disposición a arrepentirse. Gracias a Dios. Luego, debatimos otros problemas que tenían en el trabajo y les di mi opinión al respecto. Varios líderes de equipo también expresaron sus puntos de vista. Después de hablar, todo el mundo tenía una comprensión más clara y precisa, y se redujeron las anomalías. Practicar así me sentó genial, y estaba más tranquila y liberada. Genial. Desde entonces, mi mentalidad mejoró mucho en las siguientes reuniones. Ya no me situé en un pedestal como supervisora y dejé de proyectar una falsa imagen. Solo debatía de lo que sabía y decía lo que opinaba. Fue sumamente liberador. Gracias a Dios. También entendí que, con la mentalidad correcta, sin pensar qué dirán de mí, y sosegando la mente para meditar los problemas, logré una comprensión más profunda de ellos y enseñaba con más claridad. En algunos casos, impartí ciertas enseñanzas sin ni siquiera haberlo pensado antes.
Supe que se trataba de la guía del Espíritu Santo. Así es. Cierto. Aunque mis opiniones no fueran siempre del todo acertadas, no me sentía limitada y rectificaba mis errores cuando surgían. Gracias exclusivamente a las palabras de Dios pude alcanzar esta transformación. Gracias a Dios. Gracias Tu a Dios. enseñanza me ha dado una senda de práctica. Gracias a Dios.